De la reforma pensional, sistema por pilares fortalece a Colpensiones. Sin quórum, el primer debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Faltó un voto. Comisión Humanitaria se reunió en Barrancabermeja tras la confirmación del ELN sobre el secuestro de 5 pescadores. Una nueva huella en la selva del Guaviare aviva la esperanza de encontrar los 4 menores sobrevivientes del accidente. El contralor Carlos Rodríguez anunció que solicitó una aclaración al Consejo de Estado por el fallo que anuló su elección y aspira a estar en la terna. Noticias de las regiones. En la isla de Providencia sigue la emergencia. El incendio forestal ha consumido más de 14 hectáreas. La abogada, gestora cultural, productora audiovisual y actriz Nórida Rodríguez se posesionó como nueva gerente de RTBC. En deportes, la Selección Colombia Sub-20 prepara su partido en fases finales del Mundial de Argentina. Esperen oportunidades. Hay vacantes de trabajo para enfermeros en Estados Unidos. Y en cultura falleció el periodista, contador de historias y fundador del grupo La Cueva, Heriberto Fiorillo. Muy buenas noches. Venezuela está dispuesta a que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso vaya a territorio de ese país y ayude a ubicar a los desaparecidos de la violencia paramilitar. La posibilidad se abrió tras un encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro, que participan en una cumbre en Brasil. Según las confesiones del jefe paramilitar en la JEP, habría unos 200 cuerpos pasando la frontera. Vamos inmediatamente con John López. John, muy buenas noches. ¿Qué más se sabe de este acuerdo? Hola Mateo, buenas noches. Mire, este acuerdo se logró en una de las primeras reuniones bilaterales que tuvo el presidente Gustavo Petro esta tarde en Brasil. Fue precisamente con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Allí los dos mandatarios acordaron unir esfuerzos para buscar y encontrar los cuerpos de más de 200 víctimas del paramilitarismo en Colombia que, de acuerdo a las recientes confesiones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en la JEP, habrían sido enterradas en Venezuela. Incluso el presidente Gustavo Petro no descarta que el propio Salvatore Mancuso pueda participar en la búsqueda de estos cuerpos y de esta manera poder lograr garantizar que sean entregados los restos a sus familiares. Mancuso podría ir a territorio venezolano y allí entregar la ubicación exacta de las fosas donde hay un número indeterminado de víctimas del paramilitarismo. La posibilidad de encontrar a esos desaparecidos se abre con el acuerdo alcanzado hoy en Brasil, donde el presidente de la República se reunió con su homólogo Nicolás Maduro. Con el presidente Maduro hemos logrado el acuerdo de que se permita, con expertos, forenses, etcétera, incluso quizás con la llegada de Salvatore Mancuso a esa región, con el fin de encontrar los restos y entregárselos a sus familiares. El jefe de Estado insistió en la necesidad de encontrar la verdad de la época del paramilitarismo y sus alcances reales. Porque era la manera de ocultar y de desaparecer pues lo que yo considero fue un genocidio del pueblo colombiano por parte del paramilitarismo en esa región, ligado lamentablemente a secciones del Estado que ayudaron en ese asesinato. El objetivo de esa alianza que se alcanza hoy con Venezuela para ese fin será reparar en parte a las víctimas del paramilitarismo. Si Mancuso logra detectar las zonas y efectivamente allí hay cadáveres, pues el Estado venezolano nos ayudaría al regreso de los restos. No es la primera vez que el presidente de la República se refiere a las declaraciones de Mancuso en la JEP. Sobre esas confesiones, dijo que en el país hemos estado gobernados por criminales y no descartó llevar esos casos a la Corte Penal Internacional. En otros temas, se llevó a cabo la diligencia de inspección del CTI de la Fiscalía en la Casa de Nariño por cuenta de la investigación sobre los procedimientos posteriores a una denuncia de robo en la vivienda de la jefe de gabinete. John López, ¿qué se sabe de lo que pasó allí en la sede presidencial? Daniela, le voy a explicar exactamente lo que ocurrió. A las 3 de la tarde inició esta diligencia. Hasta este lugar llegaron 8 agentes del CTI que inmediatamente ingresaron a la Casa de Nariño. Allí lo que se buscaba, o en la diligencia, que aún le confirmo, está realizándose en este momento. Lo que buscan en la Casa de Nariño es poder verificar el listado de las personas que estaban a cargo de la seguridad de la jefe de gabinete Laura Sarabia en los meses de enero y febrero. Hacia las 4:30 de la tarde, 2 de estos agentes que estaban en la Casa de Nariño salieron e ingresaron al edificio Galán,
Galán, que es donde está ubicada la sala de poligrafía. Allí lo que se busca es verificar el funcionamiento de las cámaras de seguridad, pero también el registro de las personas que tienen acceso a esta sala. Justamente sobre este procedimiento que se realiza a esta hora en la Casa de Nariño y en el edificio Galán, el presidente Gustavo Petro se refirió desde Brasil y le recordó una petición al fiscal general de la Nación. Él puede investigar todo lo que quiera, no hay problema. Pero yo le he solicitado un informe que la Constitución Nacional me autoriza para que nos diga en qué ha avanzado las investigaciones penales sobre el sinnúmero de asesinatos que de manera sistemática se han cometido en Colombia, específicamente en la región Caribe y con diversas organizaciones, entre ellas el Plan del Golfo. La Constitución me permite ordenar ese informe y hasta el día de hoy no lo he recibido. Y justamente desde Brasil el presidente Gustavo Petro también se refirió nuevamente a lo que él mismo ha llamado como un golpe blando que buscaría debilitar al pacto histórico en el Congreso de la República. El mandatario dijo que no tiene nada en contra de las Cortes, pero sí señaló al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y a la procuradora Margarita Cabello, a quien señaló de no acatar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde Brasil, el presidente Gustavo Petro invocó a la Corte Interamericana en los casos de congresistas del Pacto Histórico por decisiones de la Procuraduría General de la Nación. Si la Procuraduría es una autoridad administrativa y le está quitando derechos políticos a congresistas elegidos popularmente por el Pacto Histórico para quitar la fuerza del Pacto Histórico del Congreso. Eso es inconstitucional, ilegal y anticonvencional dada la sentencia de la Corte Interamericana. Y yo juré defender la Constitución. Horas antes, el presidente Gustavo Petro explicó que uno de sus mensajes de las últimas horas no hacía referencia a las altas cortes, pero en cambio refirió al fiscal Francisco Barbosa. Para el presidente, el jefe del ente investigador extralimita sus funciones. El problema es con un fiscal que adquiere actitudes sediciosas y extralimita sus funciones solo porque solicité, de acuerdo a la Constitución, un informe sobre las investigaciones de asesinato sistemático de personas que constituye un crimen de lesa humanidad. El presidente también dijo que el Congreso debe restablecer el pacto de sus mesas y no romperlo. A esta hora, el presidente Gustavo Petro finaliza su participación en la cumbre de presidentes suramericanos en Brasil, pero permanecerá esta noche allí en ese país, ya que mañana tiene previsto 3 reuniones bilaterales más, una de ellas precisamente con su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva. Esta es toda la información por el momento desde la Casa de Nariño. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Exclusivo, RTVC Noticias. RTVC Noticias conoció videos de seguimiento a presuntos integrantes del Tren de Aragua que participan en fiestas en Bogotá, donde exhiben armamento como granadas. La alcaldesa mayor se refirió a las grabaciones. Los investigadores creen que estas imágenes corresponden a una fiesta en una discoteca clandestina. Se ve un DJ, mujeres y personas departiendo. Lo que llamó la atención es que cuando la cámara enfoca una de las hieleras con botellas de licor, se ve una granada de fragmentación. La alcaldesa mayor Claudia López reconoció que este tipo de grabaciones hacen parte de las investigaciones contra las bandas de crimen organizado que operan en Bogotá. Esas imágenes que ustedes tienen son justamente gracias al trabajo de la policía y la fiscalía, si no, no la tendría. Fue la fiscalía y la policía que desarticuló esa banda, capturó a esos criminales, los judicializó. RTVC Noticias conoció que la fiesta sería una reunión entre integrantes del Tren de Aragua. Los agentes del CTI creen que entre los asistentes estuvo alias Guri, quien habría asumido el mando de la banda tras la captura de alias Mayella. El CTI sospecha de la participación de alias Guri en crímenes con extrema violencia como descuartizamientos. La alcaldesa no descarta que grupos de delincuentes usen el nombre del Tren de Aragua para intimidar. Realmente están desarticulados. Lo que ocurre es que bandas locales usan el nombre del Tren de Aragua porque presumen que es un nombre que intimida mucho más para cometer ciertos tipos de crímenes. Pero lo cierto es que hay más de 30 miembros del Tren de Aragua, está desarticulado, esa banda realmente ya no está operando. RTVC Noticias conoció que este tipo de fiestas se han realizado los fines de semana en distintos sectores de la ciudad como Kennedy, Chapinero, Ciudad Bolívar, Bosa y también en el municipio de Soacha.
En el barrio Vargas Vila de la localidad Ciudad Bolívar, un habitante de calle encontró una maleta y en su interior el cuerpo de una mujer con aparentes signos de tortura. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos a quien entregue información sobre el caso y permita la captura de los responsables de este crimen. Mientras tanto, la SIJIN revisa cámaras de seguridad de la zona en busca de pistas de lo sucedido. Fue radicada esta tarde la ponencia de la reforma pensional. Según el gobierno, un alto porcentaje del articulado ya cuenta con el apoyo de los partidos políticos. Juan Carlos González, ¿cuáles son los artículos que faltan por acuerdo? Compañeros televidentes, muy buenas noches. La Comisión Séptima de Senado hoy recibió la ponencia definitiva de la reforma pensional que se espera empiece su discusión la próxima semana aquí en el Congreso de la República. Uno de los puntos que todavía está en veremos o que entrará en discusión es un punto donde se buscará que más o menos personas que puedan aportar cerca de 3 salarios mínimos para el régimen pensional puedan recibirlos por parte de Colpensiones. La ponencia queda con 3 salarios mínimos. Partidos como el Partido de la U y el Partido Conservador busca que sea de 1.5 o 2 salarios mínimos. También se buscará dar un subsidio para las personas más pobres que no cotizan pensión y será aproximadamente de 223.000 pesos. La reforma pensional busca beneficiar a 2,5 millones de adultos mayores de 65 años. Busca que Colpensiones reciba los aportes de hasta 3 salarios mínimos de todas las personas afiliadas al sistema y ahorro voluntario. Como una bandera de estabilidad en el marco fiscal del mediano plazo. Está blindado el fondo de ahorros que garantiza que los recursos que le entran a Colpensiones serán usados solo y únicamente para pagar las mismas. El régimen de transición se mantendrá para las personas que ya hayan cotizado más de 1.000 semanas y se entregará un subsidio de 223.000 pesos para disminuir la línea de pobreza para las personas que no cuenten con jubilación. Recibir los 18 millones de colombianos que deben estar en un régimen unificado en Colombia y tener la posibilidad real de que los colombianos se pensionen. De los 73 artículos radicados, 29 están sin proposiciones, 44 de ellos ya están concertados y 7 en acuerdos parciales. Importantes proyectos para el gobierno se vieron afectados hoy por la falta de quórum en el Congreso. La reforma laboral y el uso recreativo adulto del cannabis perdieron un día de trámite en el legislativo. Los congresistas de los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal y Conservador nos llegaron al recinto. No vamos a estar con la reforma laboral, pero sí vamos a estar pendientes de los debates. A mí lo que sí me preocupa es que estén acudiendo a estrategias de dilación para no darle la cara al país. Por mucho que se dilate, habrá un momento en el que hay que llegar y yo estoy esperando el momento que llegue. La escena se repitió en la Comisión Primera de Senado, donde por falta de legisladores el debate de la legalización de cannabis de uso adulto se aplazó. Falta de garantías para los líderes, no solamente de gobierno, como la senadora Ida Quilpué, que ya lleva 2 atentados en el departamento del Cauca. Lo cierto es que si mañana no se vota, realmente estamos con los tiempos muy cortos para poder sacar adelante esta iniciativa. El presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales. Con esta inasistencia solo están dañando un futuro comercial próspero que tendría Colombia y una posibilidad real de aportar a la paz en el Cauca. Varios proyectos de prioridad del gobierno no alcanzarán a pasar el corte de esta legislatura. Es probable que algunos de estos proyectos no terminen todo su trámite en esta legislatura. Nos interesa que queden vivos. Le sigo apostando a que la reforma a la salud aún podemos tramitarla tanto en Cámara como en Senado, pero lo más probable es que tanto la pensional como la laboral solo tengamos la mitad del debate. El periodo legislativo entra en su recta final y solo se espera que este miércoles se pueda completar el quórum. Fue radicada en la Comisión Primera de Senado la ponencia de ley de sometimiento a la justicia. La iniciativa busca reglamentar los resultados de los diálogos entre el gobierno y las organizaciones de crimen organizado sin estatus político y permitir que los integrantes de esos grupos accedan a una rebaja de penas a cambio de desmantelar sus estructuras, aportar información y reparar a las víctimas. No hay jueces nuevos, no hay procedimientos nuevos, ni tribunales nuevos, lo único que hay es un sometimiento a la justicia, no hay reconocimiento político, habrá cárcel para los responsables de crímenes graves, de 6 a 8 años de cárcel y los que ya están condenados 10 años de cárcel.
Pocas horas después de que el ELN reconoció que tiene en su poder a los 5 pescadores y anunció su liberación, una comisión humanitaria se reunió en Barrancabermeja para determinar el momento de la liberación. Vamos con Eduard Herrera. Eduard, muy buenas noches. Usted tiene la información. Mateo y televidentes, buenas noches. Pues a pocas horas de haberse conocido este anuncio, el grupo humanitario se reunió en Barrancabermeja para fijar los pasos a seguir para esta liberación. Por su lado, el defensor del pueblo del Magdalena Medio solicitó que se agilizara este proceso y así poder atender al joven que se encuentra herido. En reunión con funcionarios delegados del Alto Comisionado para la Paz, la Defensoría del Pueblo del Magdalena Medio, la Iglesia Católica y autoridades de Barrancabermeja, se fijaron los pasos a seguir para activar el canal humanitario que permita avanzar con la liberación de los jóvenes secuestrados. Bueno, en este momento la esperanza, por supuesto, del retorno de esos barranqueños a sus hogares. En este momento, por supuesto, la reserva es parte del éxito en este proceso humanitario. En el momento de la retención, uno de los jóvenes resultó herido con arma de fuego. Por eso el defensor del pueblo del Magdalena Medio pidió que se agilizara esta liberación. Y estamos atentos para poder materializar, desarrollar y traer nuevamente al seno de su hogar a estas personas. Según el grupo guerrillero, la retención de los jóvenes obedece a supuestos actos delictivos que habrían cometido en la zona. Argumentos que rechazaron las autoridades. La mesa de negociación del gobierno y el ELN continúa en su tercer ciclo en La Habana, donde evalúan la posibilidad de un cese de hostilidades. Sin embargo, esta guerrilla ha ejecutado secuestros y atentados en contra de la fuerza pública y la población civil en los últimos días. El 29 de marzo el ELN atentó contra un batallón en el Catatumbo, norte de Santander, que dejó como resultado 10 militares muertos cuando dormían en los campamentos. El pasado 24 de mayo un nuevo atentado registró el ELN en Tibú, norte de Santander, cuando activó explosivos justo al paso de una patrulla de la Policía Nacional. El hecho dejó 2 uniformados muertos y una civil. Hace 15 días esta guerrilla secuestró a 5 pescadores en Yondó, Antioquia, afirmando que no eran pescadores sino delincuentes asociados a delitos como el hurto y el tráfico de estupefacientes. El ELN confirmó que se encuentran a salvo y serán liberados en las próximas horas. Pero este no es el único caso de secuestro. El director de la Policía Nacional, William Salamanca, responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional por cualquier cosa que le pueda pasar al patrullero Dayan Poto Edmundo, quien fue secuestrado el pasado 27 de mayo en zona rural de Mercaderes, al sur del Cauca. Y luego han llamado al ELN que es responsable por su vida e integridad. Él estaba desplazándose en el territorio del Cauca de civil, así que el ELN es el responsable de este secuestro. Desde la mesa de diálogo que se desarrolla en este momento en Cuba entre el gobierno y esta guerrilla, se espera lograr lo más pronto un cese de hostilidades, tema clave en el tercer ciclo que finalizará el 8 de junio. En Soledad Atlántico hubo un nuevo ataque con arma de fuego. Esta vez hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra una vivienda y sus 3 ocupantes murieron. Zaina Gámez, buenas noches. ¿Se conocen las causas que motivaron esos homicidios? Hola Mateo, muy buenas noches. Sí, al parecer sería un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales. Y es que a medida que avanza la investigación se ha podido dar a conocer que estas personas pertenecían a un mismo núcleo familiar y eran de nacionalidad venezolana. Un nuevo hecho sicarial en el área metropolitana de Barranquilla dejó 13 personas muertas. Una de ellas era un menor de edad. De inmediato nos encontramos aquí en el lugar de los hechos con un componente investigativo y toda la institucionalidad para poder desplegar esas investigaciones y esclarecer qué fue lo que pudo pasar en este lugar y encontrar los responsables de este lamentable hecho. La investigación indica que son venezolanos, pero indagan qué pudo pasar, tanto que ya ofrecieron una recompensa. De acuerdo a los hechos presentados en el barrio Viña del Rey, en el municipio de Soledad, se está ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por autoridades gubernamentales y municipales a la persona que nos brinde información de los responsables de este lamentable hecho. En el Atlántico ya van 6 masacres en lo corrido de 2023, una más en comparación con la misma fecha del año anterior.
Una nueva huella hallada en la selva es el más reciente aliciente del equipo de búsqueda de los 4 niños pasajeros del avión que se accidentó hace 30 días en el Guaviare. Insisten en que mantendrán las tareas hasta encontrarlos. Edwin Moreno, periodista de Radio Nacional, con los detalles. Desde el pasado 23 de mayo no se encontraban pistas de los 4 menores desaparecidos. Sin embargo, hoy, desde el puesto de mando unificado aquí en San José del Guaviare, se informó que fueron halladas nuevas pistas. Se trata de una huella de un pie que al parecer sería de Leslie, la hermana mayor de 13 años que se encuentra desaparecida con sus otros 3 hermanitos. También fueron encontrados rastros de frutos mordidos. Se trata de borojós y mangos silvestres. Este nuevo hallazgo sin duda alguna nos genera una nueva iniciativa, nos genera una nueva emoción. Encontrar una huella de una menor de edad, para lo cual en el terreno los soldados colocan una huella de ellos, talla 40, junto a la huella de la menor, para evidenciar y poder tener claro el tamaño de la misma. Esta huella pues es un rastro fresco que se encontraba a 2 kilómetros aproximadamente de la última huella que teníamos, y pues esto nos da pistas de que aún los niños siguen con vida. Desde que la búsqueda se centró en encontrar a estos 4 menores con vida, van 10 hallazgos que mantienen la esperanza de encontrar a estos 4 niños. Precisamente hoy se cumple un mes desde el accidente de la avioneta. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Los organismos de gestión del riesgo mantienen presencia en el Parque Natural de Pic. El incendio forestal ha consumido más de 14 hectáreas de la isla de Providencia. Desde San Andrés Islas, Carlos Barraza, de Radio Nacional de Colombia. Y en la isla de Providencia, los organismos de gestión de riesgo, apoyados por un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, un UH-60 Black Hawk, están intentando en estos momentos disminuir el fuego que se presenta en la zona más alta del Parque Regional Natural del Pico. El coordinador de gestión de riesgo departamental, Joseph Martínez, explicó un poco cómo avanza el incendio. Desde el día 1 se ha venido atacando por medio de los bomberos este incendio, pero la zona es una zona de muy difícil acceso y por ende tuvieron que activar el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Un grupo conformado por 48 bomberos entre San Andrés y también de Santa Marta han llegado hasta la isla de Providencia para apoyar en esta contingencia ambiental. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Las lluvias en Antioquia mantienen en alerta a las autoridades. En al menos 10 municipios se reportan emergencias. En el caso, por ejemplo, de Girardota se declaró la calamidad pública y además en la zona hay 141 familias damnificadas. Cindy Vanegas, buenas noches. Daniela, televidentes, 7:22 de la noche. Los municipios más afectados se encuentran en las subregiones occidente, norte y suroeste del departamento de Antioquia. Allí se han registrado crecientes súbitas, avenidas torrenciales, deslizamientos de tierra e inundaciones. En este momento las autoridades mantienen la atención de las emergencias y también brindan apoyo humanitario a las familias damnificadas. De los municipios más golpeados por las precipitaciones en Antioquia, Girardota encabeza la lista de los más afectados. Más de 141 familias están damnificadas, lo que llevó a las autoridades locales a declarar la calamidad pública. Hemos decretado por primera vez en la historia de Girardota calamidad pública. Esto nos permite tomar acciones con mayor rapidez. En el corregimiento de Villanueva del municipio de Yolombó, varias familias lo perdieron todo tras la creciente de un río. El día de hoy ya la maquinaria habilitó la vía, ya el agua bajó. En este momento se encuentran realizando una evaluación tanto de la cancha como de las viviendas y nosotros estamos disponibles y estamos esperando que hagan un censo de damnificados para poder enviar las ayudas humanitarias necesarias. En el barrio Blanquizal de Medellín, 2 personas resultaron lesionadas al quedar atrapadas en un deslizamiento de tierra. Otro gran movimiento de masa en el municipio de Amagá tiene en riesgo varias viviendas de la vereda El Cedro. En la Jagua de Ibirico, en el Cesar, estarían talando árboles de manera indiscriminada, afectando los bosques de la región. Reporte de la periodista de Radio Nacional, Joamar Elena Navarro.
Se trata de una denuncia que están haciendo ante los medios de comunicación los campesinos de la vereda Sabanas de Ibirico, en el centro del departamento del Cesar, puntualmente en el municipio de La Jagua de Ibirico. Ellos aseguran que allí, en una propiedad privada, en una finca, se ha realizado la tala de decenas de árboles maderables nativos de la región y que no se cuenta con ningún permiso para realizar esta actividad que ellos calificaron como un arboricidio. Acabando con unos árboles de caracolí y todo árbol maderable a orilla a menos de 2 metros, de 1 metro, y no ha habido poder humano ante Corpocesar aquí en Las Aguas, ni a la administración municipal, ni nadie, por favor, para denunciar esta situación. Los campesinos denunciantes aseguran que la tala de estos árboles podría afectar a futuro el caño al que ellos llaman Miadero de los Burros y el río Sororia, que es el principal afluente de esta zona céntrica del departamento del Cesar, por lo que piden la presencia de las autoridades ambientales. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. En Jamundí, Valle del Cauca, fueron hallados 2 cuerpos en zona rural del municipio. Las 2 personas, junto a otra, habían sido reportadas como desaparecidas el pasado domingo. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. En el Cesar, las autoridades están ofreciendo hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita la ubicación del abogado y ganadero Sanín Mena, de 87 años, quien fue plagiado por hombres armados en zona rural del municipio de Río de Oro. Las autoridades del departamento del Cauca y especialmente las del municipio del Tambo están en las averiguaciones pertinentes luego de una incursión armada de un grupo de hombres que portaban fusiles y armas de largo alcance en el sector de Río Hondo, en la vía que de la capital del Cauca conduce al municipio del Tambo. La Defensoría del Pueblo en el departamento del Chocó denunció que 6 municipios se encuentran en riesgos, esto por la presencia y enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN. Los municipios son San José del Palmar, Novita, Cipí, Ismina, Litoral del San Juan y Medio San Juan. Además, ha indicado que la situación de hostilidad constante podría hacer que 4.000 personas fueran las desplazadas que lleguen hasta el municipio de Ismina. La abogada, gestora cultural, productora audiovisual y actriz Norida Rodríguez fue posesionada en el Ministerio de las TIC como la nueva gerente de RTVC. La nueva gerente llega a esta casa de los medios públicos con una larga trayectoria en medios de comunicación y también en el ámbito cultural colombiano. La nueva gerente del Sistema de Medios Públicos, Norida Rodríguez, llega para profundizar la modernización de RTVC y fortalecer el trabajo de los canales de televisión Señal Colombia y Canal Institucional, las emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica, la plataforma gratuita de streaming RTVC Play y el archivo audiovisual más grande e importante del país, Señal Memoria. Quiero agradecer al presidente Gustavo Petro por este voto de confianza. Yo me comprometo a trabajar por una televisión de calidad, por unos contenidos de calidad y que reflejen la diversidad cultural y étnica de nuestro país. Liderar los medios de comunicación de RTVC, que alcanzan una cobertura actual del 93% de la población en Colombia, es el gran reto que asume hoy. Es una de las entidades más queridas de los colombianos, más tradicionales de los colombianos desde Inravisión y que, digamos, cumple un papel muy importante, digamos, en el desarrollo de, pues, no solo de los medios públicos, sino de muchos otros temas de infraestructuras. La experiencia de la nueva gerente resulta ser un importante capital para la misión de RTVC de crear, gestionar y difundir contenidos incluyentes y diversos de alta calidad en diferentes plataformas y tecnologías. Norida Rodríguez es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana y gestora cultural, creadora, productora general, directora ejecutiva y codirectora del Festival de Cine Verde de Barichara, Festiver, que ya completa 2 ediciones, actriz con más de 35 años de trayectoria artística en cine, teatro y televisión.
En medio de la cumbre presidencial en Brasil, el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que la situación de derechos humanos en Venezuela es una realidad seria y no una construcción narrativa. La declaración contradice lo expuesto por algunos mandatarios latinoamericanos. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Chile confirmó que un joven colombiano del Valle del Cauca fue hallado muerto con señales de tortura en Santiago. Según las investigaciones, el Tren de Aragua, los espartanos y los pulpos estarían detrás del crimen. Nuestro corresponsal en Chile, Eugenio Figueroa, nos envió el siguiente reporte. Fue precisamente en este lugar, en la intersección de las calles Serrano y Santa Isabel, en Santiago Centro, donde se produjo este fin de semana el macabro hallazgo de los restos de John Sebastián Grueso Vázquez, un joven vallecaucano de 24 años, cuyos restos fueron mutilados y esparcidos en 3 distintas zonas de la capital chilena. Un crimen que ha generado estupor en la sociedad chilena y que fue informado de esta manera por el teniente Bruno Iche de Carabineros de Chile. Junto a estas diligencias se pudo establecer una vivienda que resulta ser de interés criminalístico, por lo tanto se están haciendo levantamiento de evidencias en ese sector para vincularlos al hecho. Es precisamente aquí donde se produjo el hallazgo más sorprendente, el de la cabeza de Grueso Vázquez al interior de una caja, algo que ha producido un enorme impacto en la sociedad chilena. Respecto de las razones de este homicidio, ha prevalecido la versión de una persona que ha dicho ser amigo de la víctima y quien ha comentado, ha declarado que todo esto se ha producido por el cobro de un arriendo que iba a realizar Grueso Vázquez, que no se produjo finalmente ese pago y que esto derivó finalmente en un crimen por encargo. Por esta situación, a esta hora existen 7 personas detenidas. La investigación sigue en curso y por supuesto se espera que en las próximas horas existan mayores detalles. En Santiago de Chile, Eugenio Figueroa. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Seguimos conectando nuestras regiones, pero también nos conectamos hasta Argentina, porque allí la selección Colombia, la selección que dirige el profesor Cárdenas, intenta seguir avanzando en el Mundial de la categoría Sub-20. El partido será este miércoles, más o menos sobre el mediodía, ante la selección de Eslovaquia. Nosotros aquí vamos a repasar la previa de este compromiso. Estamos en conteo regresivo para los octavos de final del Mundial Sub-20 que se disputa en Argentina y la selección Colombia está lista para enfrentar a Eslovaquia. Tenemos un equipo muy bueno, los 21 y todos preparados para ayudar en cualquier capacidad. Colombia va invicto y tiene como una carta importante a Devan Tanton, quien nació en Estados Unidos pero tiene sus raíces muy colombianas. Mi madre es colombiana, o sea, toda esa parte de mi familia es colombiana. Tengo familia en Medellín que me viene a apoyar y pues eso, tengo un padre americano y así tengo esa nacionalidad. Ambos. Juega en el Fulham de Inglaterra y tiene como un ídolo a una figura de antaño. Hice un campamento con Valderrama y pues de ahí desde chiquito pues como juega y todo eso me encantó. Eslovaquia viene de pasar como uno de los mejores terceros, producto de perder frente a Ecuador y Estados Unidos y tan solo ganarle a la inexperta selección de Fiji. Vamos a estar muy atentos a lo que sucede en ese compromiso, por supuesto. Pero ahora hablamos del fútbol profesional colombiano, porque mañana comienza la tercera fecha de los cuadrangulares con el Grupo B. Tremendos partidos los que vamos a disfrutar. Por ejemplo, como una final adelantada en el que se van a enfrentar América de Cali ante Millonarios y también un buen partido entre Boyacá Chico e Independiente Medellín.
Medellín, con apenas un punto, visita a Boyacá Chico, que suma 2 unidades. Tenemos la convicción profunda de que tenemos que ir a sumar 3 puntos de allá para poder seguir vivo en el cuadrangular. El objetivo de nosotros es poder estar en la final. En Cali, América se ilusiona con que el Pascual se vestirá de rojo para el clásico de la jornada ante Millonarios, que vuelve a contar con Juan Carlos Pereira. Vamos, como te dije, motivados de la mejor manera para sumar lo más pronto posible en el grupo. Pero que podría tener una baja importante. De momento bien, esperar a estar aún mejor, porque a estos partidos hay que estar 100% por la importancia de ellos. El líder del grupo A, Alianza Petrolera, visitará la ciudad de Pasto buscando un triunfo que ratifique su gran momento. Estamos mostrando cara para qué estamos hechos en este cuadrangular. Y los 2 favoritos del grupo A, que no han conseguido los resultados, esperan que el fútbol sea generoso con ellos. Quien ha hecho todo para ganar, hablo por lo general, no gana. Y quien no ha hecho tanto para ganar, gana. Fecha importante en las aspiraciones de los equipos rumbo a la estrella de mitad de año. Y esta noche los recibo con el comienzo del nocturno número 8 de Federico Chopin, porque según un artículo escrito hace unos años por Heriberto Fiorillo, era una de las piezas que más se escuchaba en La Cueva, cuando estaba el grupo de La Cueva. Pues resulta que hoy falleció Heriberto Fiorillo a los 72 años, contador de historias, periodista, cineasta y fundador del grupo La Cueva. Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, preparó la siguiente nota para recordarlo. La Cueva fue espacio y cómplice de Heriberto Fiorillo, bar donde encontró la inspiración a partir de conversaciones interminables con el Nobel Gabriel García Márquez. Anécdotas que, según Fiorillo, narraron entre sabor de ron, de arte, de periodismo y de literatura. Yo lo defino como un tipo muy sensible, un tipo muy amable, un tipo con un extraordinario humor y como un tipo altísimamente influenciable por todo lo que tiene que ver con la cultura. Pasión que lo llevó a explorar distintos formatos y destacar como columnista, narrador, editor, director y productor de televisión, además de ser guionista y director de cine. Un hombre de muchos talentos, así como de convicciones. En su ruta, la promoción de la cultura siempre estuvo presente. Creó su proyecto soñado, el Carnaval Internacional de las Artes de Barranquilla, que lo llevó a ser reconocido por el Ministerio de Cultura con la medalla al mérito cultural. Fue un maestro, un amigo, una guía, una luz, y aprendí un montón de sus enseñanzas y de sus propósitos, razón por la cual hoy por hoy sigo en este lugar también llevando su legado. Legado que continuará en los relatos y en aquel bar, donde aprendió el valor de la amistad, que para él era parte esencial de su existencia. Hay una supuesta crisis financiera en la empresa de telecomunicaciones Tigo Une. El Ministerio TIC y la Alta Consejería de Transformación Digital convocaron a una reunión con la Alcaldía de Medellín y con las empresas EPM y Tigo para buscar soluciones que eviten que sus más de 14 millones de usuarios de telefonía celular pierdan la señal. Los problemas financieros de la compañía Une EPM Telecomunicaciones, que opera Tigo en Colombia, tienen preocupados a sus accionistas. Entre enero y marzo de este año perdieron más de 148.000 millones de pesos y en 2022 las pérdidas superaron los 473.000 millones. Aunque EPM tiene 50% de acciones más una de Tigo y la multinacional Millicom el resto, EPM se dio el control a cambio del pago de una prima. Por eso no administra ni toma decisiones.
Aunque la alcaldía de Medellín le solicitó al Consejo de la Ciudad en 5 ocasiones que retire las acciones de EPM, no lo aprobaron. Y ahora el alcalde advierte un riesgo para las finanzas de la ciudad. La situación impulsó al Ministerio de las TIC y a la Alta Consejería de Transformación Digital a que tomen medidas. Se acordó establecer una mesa de negociación entre Millicom y EPM que busque alternativas para garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa, además de proteger a los usuarios y el patrimonio de los accionistas. Solo en telefonía móvil Tigo cuenta más de 14 millones de usuarios en Colombia. La Superintendencia de Notariado y Registro aseguró que el certificado de tradición de libertad de los inmuebles seguirá funcionando de manera virtual y presencial. El superintendente de Notariado y Registro, Rosbel Rodríguez, dijo que la entidad tiene dispuestos diferentes mecanismos ágiles, seguros y eficientes para que los ciudadanos puedan acceder a la expedición de estos certificados. Página web, acceso rápido, dispuesta en todo momento para que el ciudadano que lo requiera expida certificados de tradición y libertad, certificados de no propiedad y consulta de índice de propietarios. Asimismo dijo que una imagen causó la confusión y que hacía referencia era en cancelar la venta de certificados a través de las plataformas digitales privadas que cobraban precios exagerados. Que los operadores privados habilitados mediante acuerdos de niveles de servicios ofrecían estos a la ciudadanía a precios mucho más elevados que los regulados por la Superintendencia de Notariado y Registro, superando muchas veces el 40% de la tarifa dispuesta. La expedición en físico seguirá funcionando en los 185 puntos de la entidad en el país, así como en las notarías. En 4.408 pesos cerró el precio del dólar, es decir, presentó una disminución de 53 pesos. A $1.77 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 65.000 pesos y llegó a 1.740.000 pesos. El DANE reveló que de los 1.462,5 billones de pesos que se presentaron en el país a precios corrientes, los departamentos con el mayor PIB fueron Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, mientras que los de menor participación fueron Vaupés, Guainía y Bichada. 5,7 billones de pesos totalizaron los ingresos consolidados del Grupo Argos en el primer trimestre de 2023, lo que representa un crecimiento de 25%. Además, la utilidad neta alcanzó los 570.000 millones de pesos. Último minuto, RTVC Noticias. Atención, Colombia regresa a la UNASUR. El presidente Gustavo Petro anunció desde Brasil y también desde su cuenta en Twitter. Esto fue lo que el jefe de Estado ratificó, abro comillas, he decidido reintegrar al país a la UNASUR ratificando el tratado aprobado por el Congreso a través de ley. Y he solicitado que se llame Asociación de Naciones Suramericanas para garantizar el pluralismo y la permanencia en el tiempo. Cierro comillas. Colectivos estudiantiles afirman que más de 170 personas han sido víctimas de algún tipo de violencia dentro de las sedes educativas de la Universidad del Valle y más de 40 serían por violencia de género. Diego Candelo, ¿qué dice la institución al respecto? Hola Daniela, buenas noches. Pues precisamente buscamos a las directivas de la institución, pero no logramos ninguna respuesta. También intentamos hacer contacto con la Oficina de Control Disciplinario y tampoco hay respuesta. Lo claro es que estos colectivos de mujeres han insistido en que se implemente la política de género que tiene vigente la universidad desde hace más de 5 años, pero que desde hace un año inició su ejecución. Un reporte de la Oficina de Control Disciplinario de la Universidad del Valle evidencia que en esta institución han sido denunciados 46 casos de violencias basadas en género en los últimos 6 años. Hay denuncias que han sido emitidas a partir de la denuncia pública, me refiero al escrache social, por lo tanto estos datos son realmente mínimos a los que realmente han sido denunciados tanto en las instalaciones de la Universidad del Valle como por las redes sociales y el voz a voz. Un panorama más complejo es el que viven las mujeres trans no binarias que hacen parte de esta comunidad académica.
académica. Cuando las corporalidades, digamos, trans o que irrumpen la norma, digamos, tienen como el acoso físico, verbal o, digamos, comentarios referentes a cómo se visten. Es importante como que la institucionalidad se haga cargo de estas situaciones porque existen y si se siguen dando por alto, de alguna u otra forma lo que va a hacer es que la minoría que somos dentro del campus universitario, pues sigamos siendo eso. Este año se han presentado 11 casos de violencia basada en género, un fenómeno que las mujeres no se atreven a denunciar ante la falta de garantías y apoyo para continuar su proceso formativo. En 6 meses, la Agencia Nacional de Hidrocarburos revelará un nuevo informe sobre las reservas de petróleo y de gas en el país. Así lo anunció el ministro de Hacienda. El jefe de la cartera de Hacienda ratificó que no se realizarán contratos de exploración de hidrocarburos en 6 meses. En 6 meses tenemos un nuevo informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que nos indicará qué ha pasado con los que están en valoración. También cuestionó la ubicación de los territorios donde se podría explorar. Dígame quién está pidiendo un contrato de exploración y dónde. La gran pregunta es, ¿dónde más hay que explorar? ¿En la gran montaña? ¿En dónde? Sobre si aumentarán las reservas en los próximos meses, el ministro respondió. Si la valoración da buenos resultados, alguien dice especulando que podríamos pasar a 15 o 20 años. Especulando. Yo no quiero especular. Sobre el nuevo pozo que descubrió Ecopetrol y Repsol, indicó que es una buena noticia, pues encontraron petróleo pesado en un campo que está concesionado. Solidez financiera, inflación, precios de combustibles y crecimiento económico fueron los temas expuestos por el ministro de Hacienda y el gerente del Banco de la República en un debate de control político en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. El gerente del emisor aseguró que aunque el sistema financiero está pasando por un momento de gran solidez, ha sido golpeado por el deterioro en la cartera. Cartera que se genera como consecuencia de la reducción en el ritmo de crecimiento de la cartera de consumo, de un aumento importante en las tasas de interés que afectó a los deudores anteriores y que por lo tanto ha hecho que el porcentaje de cartera vencida, de cartera que no está pagando adecuadamente, pues ha aumentado. Sobre la afectación en los créditos, el ministro de Hacienda indicó que las tasas de interés bajarían dependiendo del comportamiento de la inflación. Tengamos un segundo mes con la inflación descendiendo. Eso daría un mensaje al país de que es posible que las tasas no sigan aumentando. Por otra parte, aseguró que la política social de Colombia va dirigida a financiar los procesos de la población vulnerable y no al precio de la gasolina. El gobierno tuvo que tomar la dolorosa medida que heredamos del gobierno anterior, responsable, y nos toca empezar a subir el precio de la gasolina. Ya llevamos desde octubre subiéndola. Sobre el incremento en el diésel, el ministro Bonilla indicó que evaluarán si para julio habrá o no un incremento. El contralor Carlos Rodríguez anunció que solicitó una aclaración al Consejo de Estado por el fallo que anuló su elección. Recalcó que no está sancionado ni destituido y que por lo mismo podría volver a aspirar al cargo. Aquí no ha iniciado todavía mi pelea por defender mis derechos. Aquí no ha iniciado. Apenas va a iniciar. Con estas palabras, el Contralor General dejó ver que luchará por dejar su buen nombre en alto y aseguró que ya pidió la aclaración ante el alto tribunal. Mi abogado preliminarmente solicitó en el día de ayer una aclaración que muy seguramente permitirá que este fallo se adecúe al ordenamiento constitucional y legal vigente. Insistió en que el fallo fue contra el proceso y no contra la persona. Aquí el Contralor no ha sido destituido. Aquí lo que ha pasado es que se declaró la nulidad de un procedimiento. El Contralor señaló que espera respuesta del Consejo de Estado. Y la Corte Constitucional recibió la visita protocolaria de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Trata de Personas. En el encuentro, los magistrados expusieron una serie de fallos sobre la protección constitucional a favor de esta población. Más hechos del día en un minuto.
Las autoridades rescataron a un ciudadano ecuatoriano que había sido secuestrado en la vía Popayán-Timbío desde hace 8 días. Los secuestradores, al notar la presencia de las unidades militares, abrieron fuego y en medio de la reacción huyeron del lugar. La Fiscalía judicializó a 12 personas entre colombianos y venezolanos que hacían parte de una estructura criminal presuntamente vinculada al Tren de Aragua. La investigación indicó que al parecer estas personas estarían implicadas en amenazas, secuestros y extorsiones a comerciantes de Soacha. El INPEC requisó la celda y trasladó a alias Cofla, quien amenazó con aumentar el número de homicidios en el Tolima si no lo trasladaban de la cárcel de Palo Gordo en Santander. Al sujeto le incautaron el celular y sus compañeros que aparecieron en el video de amenaza corrieron con la misma suerte. La Supersalud puso en evidencia 360 fallas en prestación de servicios de clínicas y hospitales. Luego de realizar por 9 meses auditorías en 29 departamentos, las diligencias se enfocaron en la mortalidad materno-perinatal, la salud mental, la desnutrición de pacientes, así como las víctimas de accidentes de tránsito. Un ataque inédito con drones en Moscú causó daños leves y evacuación de algunos edificios. Este sería el primer ataque que resiste desde que el gobierno de ese país inició la guerra en Ucrania. Camila Bradford, lectura de lo que está pasando. Buenas noches. 15 meses de una guerra que solo se ha sentido en Ucrania. Y el registrado hoy fue el primer rasguño que alcanzó a Moscú. Se habló de 8 drones como los que Rusia estrelló contra edificios en la nación vecina, pero que esta vez explotaron en su suelo. Kiev no ha comentado nada al respecto, pero de ser cierto el ataque sería el operativo más arriesgado de sello ucraniano desde que aguanta la guerra. El que sí comentó fue el Departamento de Estado de Estados Unidos, que dice estar evaluando lo sucedido, que no lo respalda, pero que nada puede hacer a Rusia, aun si la atacan, pensar que eso le quita responsabilidad por su invasión. Es la primera vez que los corazones de las dos protagonistas del suceso que está moldeando y recolocando las fichas de la geopolítica actual palpitan al mismo tiempo. Son Kiev y Moscú, compartiendo apariencia. Desde que la guerra en Ucrania inició por vez primera, ocurrió un ataque inédito y a la inversa, esta vez presuntamente del país invadido con drones y contra Moscú. Autoridades dicen que Moscú está rodeada por un triple anillo de defensa aérea. ¿Por qué no funcionó la defensa aérea? ¿Por qué no sonaron las sirenas antiaéreas? ¿Cómo atravesaron los drones? Coincide con una nueva oleada de bombardeos en Kiev, la tercera en 24 horas. Una rutina en su suelo, pero novedad en el ruso, deshabituado a esto, evacuar cuando cae un misil. El régimen de Kiev ha elegido un camino diferente, tratar de asustar a Rusia, asustar a sus ciudadanos en los edificios residenciales. En Rusia hubo heridos y en Ucrania un muerto. Ahora que armamento occidental le permite repeler ataques. Washington advirtió que no respalda ataques dentro de Rusia. Japón activó su sistema de alerta de misiles para Okinawa, región al sur de su territorio, luego de conocer que Corea del Norte envió lo que llamó un vehículo de lanzamiento espacial. 30 minutos después, el gobierno comunicó que la alerta fue cancelada. Y es que efectivamente Pyongyang mandó al espacio lo que parece es el satélite de reconocimiento militar número 1, que había anticipado y advirtió que Japón tenía conocimiento de sus planes. Y seguimos con más información deportiva, hablamos de la Liga Colombiana, pero la femenina, y lastimosamente tenemos que reseñar esta situación que se presentó en uno de los partidos de cuartos de final entre La Equidad y América de Cali, pues las jugadoras se fueron a golpes en el partido. Aquí las imágenes de este hecho lamentable. Este forcejeo entre el ex Avar del América y Lidey Flores de Equidad generó el escandaloso y repudiable hecho. Golpes que van y vienen, reclamos, jugadoras que vienen a intentar defender otras compañeras con más violencia, manotazos, cuerpos técnicos increpando airadamente a la juez Vanessa Ceballos, fue la nota desagradable de la ida de cuartos de final. La referí intentó solucionar con amonestaciones y ese detalle, entre otros reclamos, hicieron que los protagonistas le cargaran toda la responsabilidad del bochorno a la juez. Creemos que ellas van a ir aprendiendo, van a ir madurando, esperemos que el día de mañana este fútbol femenino tenga ese suceso también en los arbitrajes. Uno se calienta en el partido, se emociona como cualquier espectador,
de pronto tiene que guardar un poquito más la calma y habla con ella, ¿no? Simplemente nosotros le preguntamos por qué sí, por qué no. Y bien lo dice Erazo, ellos también son responsables de mantener la calma y si no colaboran, a la juez se le hará difícil. Actitudes como retrasar el juego por un lado y que un integrante de la visita choque contra un recogebolas para arrebatarle el balón no ayudan a mantener el decoro que tendría que tener un evento deportivo. Finalmente el partido terminó empatado a 0 goles. En otros partidos Santa Fe le ganó 2-1 a Cortuluá Industriales Jumbo. Nacional y Medellín empataron a un tanto e igual marcador para Cali y Pereira. Las revanchas serán el próximo lunes. Hablamos de temas más positivos y, por ejemplo, tenemos que hablar de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, nuestros doblistas que avanzaron a la segunda ronda de Roland Garros. El primer turno fue para Nicolás Barrientos y su compañero, el estadounidense Robert Galloway. Vencieron a la dupla local conformada por Dan Adet y Albano Olivetti 4-6, 6-3 y 6-4, con el colombiano siendo protagonista. Nos mantuvimos ahí tranquilos, calmados, seguimos ahí insistiendo, luchando y muy tranquilos y pudimos revertir el marcador. Barrientos y Galloway enfrentarán a Marcelo Arévalo y Jean-Julien Royat el próximo jueves. El Colombian Power también cumplió su tarea. La dupla tricolor se impuso ante los argentinos Guido Andreozzi y Tomás Martín Echeverry por 6-3 y 6-4. En segunda ronda se verán con Jamie Murray y Michael Venus. Y este miércoles María Camila Osorio tendrá su prueba de segunda ronda ante nada más y nada menos que la número 28 del mundo, la belga Elise Mertens. Es una excelente jugadora, ella tuve la oportunidad de enfrentarla, así que esperamos a ver con pendientes que sea un gran partido. Como siempre, agradecerle a todos por el apoyo. El duelo de la cucuteña está programado para las 4 de la mañana, hora de nuestro país. Llegamos a oportunidades y atentos enfermeros de Colombia porque hay vacantes de trabajo en Estados Unidos. Tomen nota. En oportunidades de trabajo para enfermeros, vaya a la página ape.sena.edu.co. De clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior, donde encontrará 3 opciones que dicen Care for Your Dream. Seleccione la que sea de su interés y lea con atención la descripción y requisitos como tener licenciatura en enfermería o especialización en enfermería médico-quirúrgica, contar con mínimo 1 año de experiencia en enfermería, tener un dominio del idioma inglés avanzado, entre otros. ¡Atentos! El salario mensual es de 23 millones de pesos colombianos. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 30 de junio de 2023. Es muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Ya se han hecho hasta películas, así que voy a empezar en la mitad de la historia porque seguro ya saben cómo arranca. En 1975, el manager de Queen, que se llamaba John Reid, le pasó una grabación de 6 minutos a Elton John para ver qué tal le parecía. Elton le dijo que estaba loco, que ninguna emisora le iba a pasar algo que duraba 6 minutos y que ni siquiera tenía coro. En esa grabación estaba Bohemian Rhapsody, una de las canciones más escuchadas de la historia. El asunto es que para esa época casi todas las canciones de rock funcionaban igual. Introducción, estrofa, puente y coro. Todo con las mismas ideas musicales, la misma métrica y la misma narrativa en la letra. Y lo que hizo Freddie Mercury con Bohemian Rhapsody estaba más cerca de las suites barrocas o de las baladas de Chopin que de cualquier canción de rock. Son 4 partes y una coda, todas conectadas entre sí, pero que al mismo tiempo funcionan como piezas individuales. Es decir, con las partes de Bohemian Rhapsody, un rockero común y corriente habría hecho 4 canciones distintas. Por partes y en orden. Primero, ¿Is this the real life? Is this the real life? ¿Es esta la vida real?
Eso es un coro lírico a capela, cosa que no se hacía en el rock y que está inspirado en la misma pregunta que se hace Calderón de la Barca en La vida es sueño. ¿Qué tal que todo esto no sea cierto, sino solamente sea el sueño de alguien que está dormido? Para armar el coro, Mercury puso a toda la banda a cantar, menos al bajista, pues porque no quiso. Todos cantaron en los 4 registros: soprano, contralto, tenor y bajo. Y luego doblaron cada pista para que al final sonara como un batallón de músicos. Luego viene el solo de Freddie, Mama, I Just Killed a Man. Es básicamente una lista alemana, o sea, una canción con piano. Y sobre la letra hay 2 teorías. Una que dice que está inspirada en El extranjero, de Albert Camus, en el que Mersault, que es el protagonista, realmente mata a un hombre. Y otra que dice que es una metáfora de Mercury y su identidad de género. Se reconoce a sí mismo como un hombre homosexual y dice: el Freddie antes se murió, mi vida acaba de empezar. Tercero, I see a little silhouette of a man. I see a little silhouette of a man. Es un juego de palabras y ritmos. Es decir, igual que en la literatura modernista, importa la forma y no el fondo. Cómo suena y no qué dice. En resumen, no traten de entender nada porque no lo van a lograr. Más bien, háganle caso a Brian May, el guitarrista de Queen, cuando dijo: no creo que alguna vez sepamos de qué se trata, pero estoy seguro que les va a estallar la cabeza. Así que disfruten. Cuarto, so you can think you can stone me and spit in my eye. Es un fragmento agresivo en el sonido, agitado, lleno de distorsiones, en el que Mercury le responde a toda la gente que en algún momento se le fue encima por algo. Tanto así que los más creyentes dicen que era una premonición del acoso que la prensa le iba a hacer 12 años después, cuando Paul Prenter, ex manager y ex pareja, les vendió a los periódicos la noticia de su relación y lo sacó del closet en un momento en el que salir del closet era delito, pecado y enfermedad. Y la coda, Anyway the Wind Blows. Un final hermoso, introspectivo y muy lírico que parece cerrar eso que escuchamos 5 minutos antes en Mama, I Just Killed a Man. Yo soy Laura Galindo y esto es Un Cuento para Contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Y con piano y Freddie Mercury despedimos esta emisión central para hoy. A ustedes gracias por acompañarnos mañana a las 12 del día y a las 7 de la noche nuevamente. Chao. RTVC Noticias, emisión central.